Somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y vamos a presentar el tema Aplicación de técnicas geofísicas en identificación de suelos contaminados para la asignatura de Contaminación de Suelos con el docente Teodoro Warwachipani. Los integrantes somos Carvajal Gastañaga Marcelo Luigi, Camachambi Franeri, Coquira Aguilar Yesenia, Guamán Soto Josué Fernando, Ñahui Quispe Toshe Dianet y Ojeda González Joel. La acción antrópica en un entorno geográfico concreto altera las condiciones del medio natural de realizarse, como son las excavaciones, explanaciones, aplicaciones de carga al terreno, etc. La respuesta del terreno frente a estas alteraciones depende de la constitución y características del mismo. Por lo tanto, esta viene a ser compleja, dependiendo del material o materiales persistentes en dicha zona. La caracterización del sitio previa a la construcción de una edificación presenta un rol fundamental en la optimización de la ingeniería, tanto en términos de costos como en la prevención de los riesgos asociados a las características del sitio. En el área de la ingeniería se han empleado diversos métodos para la caracterización de los suelos, recurriendo a las pruebas in situ o las de campo. Los métodos geofísicos se plantean como solución a las problemáticas que generan los medios tradicionales, ya que son técnicas no destructivas y de investigación extensiva. Estas se dividen según el parámetro físico investigado, como son la gravimetría, que esta es la densidad, el magnético, que es la susceptibilidad magnética, los eléctricos, que viene a ser la resistividad, los sísmicos, que es la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, los radioactivos y electromagnéticos. Definición y clasificación. Las principales características y ventajas que presentan estas técnicas son las siguientes. Son técnicas no destructivas. Este es cuando se investiga el subsuelo. Con este tipo de técnicas el terreno no sufre ninguna alteración. La otra son técnicas con gran capacidad de penetración. Estas son capaces de proporcionar información a metros o a miles de metros hacia la profundidad del suelo. Son técnicas extensivas. Dado su relativo bajo coste, este permite la investigación y caracterización del área donde está el terreno. Limitaciones de las técnicas geofísicas. La principal limitación de los métodos geofísicos es el denominado problema de la ambigüedad o problema inverso. Este problema consiste en que no existe correspondencia biunívoca entre causas y efectos, es decir, una causa genera un efecto, pero un efecto puede deberse a múltiples causas. Este efecto disminuye de manera importante si se cuenta con información geológica del área investigada, la aplicación de varios métodos geofísicos de forma simultánea y como último la calibración con ensayos mecánicos. Principio de la investigación geofísica. Permite el estudio de la geología o la estructura geológica de una zona a partir del análisis de las variaciones de propiedades físicas medidas, que dependen de la geometría de la fuente de la señal y el sector. En general, estas técnicas detectan variaciones verticales y horizontales de propiedades físicas en el subsuelo, a las cuales le denominamos anomalías geofísicas. Si no existe variación de la propiedad física, no hay variación física a interpretar, y por tanto, no se pueden aplicar las técnicas geofísicas. La toma de datos geofísicos, entre ellos tenemos la planificación de campañas, es la manera en la que se toman las medidas, las cuales tienen una influencia decisiva en los resultados de la investigación, por lo que esta planificación debe realizarse de manera cuidadosa. La distribución de los puntos de medida, las estaciones y los perfiles o mallas, los grips, se planifican previamente dependiendo del tipo de objetivo, profundidad de investigación y resolución mínima necesaria, las cuales debe incluir un replanteamiento en campo, realizado por un especialista. La clasificación de las técnicas geofísicas. Existen diferentes maneras de clasificar las técnicas geofísicas, pero las más habituales es una función de parámetro físico que se investiga. Bajo este criterio las técnicas se clasifican en técnicas de campo, de potencial natural, técnicas sísmicas, técnicas eléctricas y técnicas electromagnéticas. Las técnicas de campo potencial natural miden las variaciones de los campos gravitatorios y magnético-terrestres de manera pasiva. Básicamente hay dos, la gravimetría y el geomagnetismo. Las técnicas sísmicas estudian la propagación de perturbaciones
elásticas en el subsuelo, las cuales son las ondas sísmicas, generalmente desarrolladas artificialmente con una fuente sísmica. Las técnicas eléctricas miden la variación del potencial eléctrico asociado al flujo de la corriente eléctrica continua o de baja frecuencia en el subsuelo. Y por último tenemos las técnicas electromagnéticas, las cuales miden cómo se propagan o atenúan las radiaciones EM en el suelo. La penetración de la radiación EM en el subsuelo depende fundamentalmente de su longitud de onda o frecuencia. Técnicas sísmicas. Y las técnicas sísmicas permiten detectar la estructura del subsuelo y caracterizarlo en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, ya que en ello se produce reflexión y o refracción de las ondas elásticas. De esto tenemos los parámetros sísmicos, medidos y relación con los materiales. Existen dos grandes grupos de ondas sísmicas: las internas, que se propagan por el interior de la Tierra siguiendo las leyes de la óptica clásica, y las superficiales, que se propagan cerca de las superficies de la Tierra, precisamente debido a la heterogeneidad del contraste aire-suelo, que polariza la energía sísmica paralelamente a la superficie. Y como podemos observar, la constante dieléctrica, conductividad eléctrica, velocidad del pulso y la velocidad de ondas primarias varían de acuerdo con el material, ya sea arena seca, arena natural, caliza, pizarra, etc. La sísmica de refracción. La sísmica de refracción consiste en medir el tiempo de llegada desde un punto donde se genera un impulso sísmico hasta una serie de sensores que se encuentran a una distancia conocida y generalmente equidistantes. La tomografía consiste en obtener una imagen continua de la distribución de velocidades de ondas sísmicas, generalmente de ondas primarias, aunque también se puede obtener de las ondas sísmicas. Un ejemplo de aplicación es la presencia de un contaminante. No suele producir variaciones significativas en los valores de velocidades sísmicas, por lo que esta aplicación no consiste en detectar cuál es el contaminante, sino establecer la estructura del subsuelo, y así como delimitar las zonas más favorables del flujo subterráneo. Vamos a hablar sobre los parámetros eléctricos medidos y la relación con otros materiales. El enorme interés medioambiental que afecta a la resistividad son el contenido en sales y fluidos, así como la presencia de hidrocarburos u otros compuestos contaminantes. Como podemos apreciar en la imagen, los rangos de resistividad para los principios grupos citológicos. Ahora vamos a hablar sobre los sondeos eléctricos verticales. Esto es una prueba que se usa para conocer la distribución de resistividad del suelo. Estos son una electricidad de los materiales que constituyen el suelo. Como podemos ver en la imagen, este manifiesta un determinado comportamiento ante el paso de la corriente eléctrica. Las líneas de corriente son las líneas rojas y las líneas de equivalencia son las entrecortadas. También tenemos a la polarización inducida. Es un método electromagnético que se utiliza para electrodos con tensiones y corrientes variables en el tiempo, para mapear la variación de la permitividad eléctrica. Técnicas electromagnéticas. Parámetros electromagnéticos medidos y su relación con los materiales. La radiación electromagnética EM está compuesta de dos vectores ortogonales, campo eléctrico como E y campo magnético como H, que se propagan en fase. La velocidad de propagación de este tipo de radiación depende de dos parámetros, la permeabilidad magnética relativa y la constante dieléctrica, siendo C la velocidad de radiación en el vacío, como se puede ver en la siguiente fórmula. Los métodos EM de investigación de suelo se dividen en función de los procesos físicos que rigen la propagación de radiación EM en el terreno, que dependen a su vez de la frecuencia. Ambos tienen diferentes características en cuanto al modo de operación, penetración y resolución, además de las propiedades físicas que estudian. Las ecuaciones de Maxwell son las que relacionan los vectores E y H con sus fuentes y los parámetros físicos de los materiales en el suelo. Estos son los que gobiernan la propagación de un campo EM en el suelo: la permeabilidad magnética, permitividad dieléctrica, conductividad eléctrica. Las relaciones de estos parámetros y los vectores E y H, que vienen siendo campo eléctrico y campo magnético, dependen de un parámetro denominado parámetro de propagación, como se puede ver. Cuando la frecuencia de radiación EM es baja, este se hace insignificante y lo que dominan son procesos de difusión, métodos
inductivos. Cuando es alta pasa a ser dominante y la radiación se comporta como un proceso ondulatorio, dando lugar a los métodos de desplazamiento. Métodos EM. Las propiedades físicas dan lugar a dos métodos. Los métodos EM inductivos y de baja frecuencia sirven para investigar fundamentalmente la resistividad eléctrica del terreno, y los métodos EM de desplazamiento de alta frecuencia, la propagación depende de la permitividad o constante dieléctrica. Penetración de los métodos EM. La penetración viene definido como la atenuación de radiación en profundidad y se expresa en función de un parámetro denominado Skin-Delf, que equivale a la profundidad a la cual la amplitud de la señal disminuye. Este parámetro es diferente para ambos métodos EM. Métodos EM inductivos. Los primeros métodos EM inductivos se desarrollaron utilizando fuentes lejanas, especialmente una serie de antenas de radio de enorme alcance y muy baja frecuencia, para buscar cuerpos conductores. Estos métodos permiten una interpretación cuantitativa y son sistemas EM en dominio de tiempo. Estos sistemas, llamados conductivímetros, consisten en dos antenas, una transmisora y una receptora, que al hacer circular una corriente eléctrica, esta genera un campo magnético primario y que a su vez induce unas corrientes eléctricas que generan un campo magnético secundario. Sistemas EM en dominio de frecuencia. Los sistemas TADEN se basan en el mismo principio de los FEDEN, pero en este caso lo que se mide es el decaimiento del campo magnético secundario en función del tiempo desde que se apaga el campo primario. Métodos electromagnéticos de desplazamiento, el georradar. Esta es una técnica no destructiva que permite realizar una exploración del suelo en superficie mediante la emisión de pulsos electromagnéticos. Esta técnica se aplica bajo un mismo punto de observación y se tendrá un conjunto de reflexiones que constituirán una traza, y al desplazar las antenas sobre la superficie se van detectando y almacenando un conjunto de trazas en la línea de desplazamiento de las antenas. De esta manera se va formando una especie de radiografía del suelo, a la que se denomina radargrama. Este radargrama tiene en el eje de la abscisa la longitud de la línea de exploración y en el eje de las ordenadas el tiempo de ida y vuelta del impulso. En la aplicación de esta técnica se tiene la representación de los diferentes radargramas para cada posición de disparo a lo largo del perfil que se desea estudiar. Estas secciones permiten identificar reflectores que correlacionan la estructura y propiedades del terreno. Existen dos modos principales de adquisición de datos de georradar, que viene a ser la reflexión y el CMP, que es el punto medio común. Aplicación de técnicas electromagnéticas en suelos contaminados. Estas técnicas se aplican en suelos contaminados por NaPl, que vienen a ser los líquidos densos en fase no acuosa. Estos generalmente provienen de la contaminación de hidrocarburos o sus derivados. Estos son compuestos más densos que el agua y pueden estar presentes en el subsuelo, contaminando sitios ya que persisten en la fase gaseosa. Como se puede ver en la imagen, la distribución del NaPl, el sólido y líquido de una muestra de suelo contaminada, se puede ver que este existe en la fase gaseosa del suelo. En la contaminación por estos compuestos puede diferenciarse al menos 4 fases distintas. Cada una de ellas tiene características químicas y geofísicas únicas. Tenemos la fase miscible o producto libre, la fase residual, la fase donde estos compuestos volátiles pueden desarrollar una pluma o penacho de vapor, y por último, donde hay un pequeño porcentaje del hidrocarburo que entra en el acuífero como una fase disuelta. Cuando los NaPl se encuentran en el suelo, se produce una zona de propiedades eléctricas anómalas, lo que hace posible detectar estos contaminantes en el suelo usando métodos geofísicos, eléctricos o electromagnéticos, incluyendo el georradar. La principal ventaja de la caracterización de suelos contaminados mediante métodos geofísicos sobre los métodos mecánicos es evitar la manipulación de suelos por medio de perforaciones o sondajes, lo cual nos da una información de las características y propiedades de las muestras sin alteraciones. Las ventajas asociadas a estas técnicas son su relativo bajo coste, la posibilidad de cubrir grandes extensiones de terreno y que no son técnicas destructivas. Una buena práctica en la utilización de la geofísica implica el uso de al menos 2 métodos distintos que nos permiten resolver la indeterminación o el apoyo en otras técnicas de reconocimiento.
Las técnicas geofísicas son un conjunto de métodos y herramientas de adquisición y tratamiento de medidas realizadas en superficie o profundidad que permiten caracterizar la estructura del suelo a estudiar mediante la medición de sus propiedades físicas, ya sean eléctricas, térmicas, mecánicas, magnéticas, gravimétricas, radioactivas y otras.